La justicia brasileña se encuentra en la recta final del histórico juicio contra Jair Bolsonaro. Por primera vez en esse país, un expresidente es juzgado por intento de golpe de Estado. O respeito se dá pela independência. Judiciário vassalo, covarde, judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é judiciário independiente. En el banquillo de los acusados también se encuentran varios antiguos altos cargos de su gobierno. Los ministros de la Casa Civil, de Seguridad Institucional, de Defensa y Justicia, su exsecretario personal, un comandante de la Marina y el director de la Agencia de Espionaje. Todos ellos están acusados de haber participado en un presunto complot para anular los resultados de las elecciones de 2022, intentar involucrar a las Fuerzas Armadas en un ataque y planear envenenar al presidente Lula da Silva, así como asesinar a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. A estas acusaciones se suma la imputación de haber promovido el asalto a las oficinas presidenciales, al Supremo Tribunal y al Congreso de Brasil en un motín que recordó el ataque al Capitolio de Estados Unidos 2 años antes. Vou dar para você a resposta que eu dou para todo mundo, que é a minha convicção. Se o julgamento for estritamente jurídico, não há por que condenar o ex-presidente Bolsonaro. Se houver influxos de política é outra questão, mas se for estritamente jurídico, ele tem que ser absolvido. Excelentíssimo senhor ministro-presidente. El fallo quedará en manos de 5 magistrados que tendrán un plazo hasta el 12 de septiembre para emitir una sentencia. Existe la posibilidad de apelación si el veredicto se dicta con 2 votos en disidencia. Sin embargo, si es hallado culpable, el líder de derecha podría enfrentar una condena superior a los 40 años de prisión. A expectativa é que o tribunal, julgue quem está julgando em função dos autos do processo. Ninguém está julgando ninguém pessoalmente, ou seja, tem um processo, tem os autos, tem delações, tem provas e que a pessoa que está sendo acusada tem o direito à presunção da inocência, ele pode se defender, como eu não pude me defender. E eu não reclamei, eu não fiquei chorando, eu fui à luta. Se é inocente, prove que é inocente. Prova que não tem nada a ver com isso, está de bom tamanho. O que eu espero é isso, é que seja feita justiça. El exmandatario permanece bajo arresto domiciliario desde principios de agosto con tobillera electrónica y la prohibición de usar redes sociales. La semana pasada, las autoridades reforzaron la seguridad en torno a su residencia y dispusieron custodia permanente por riesgo de fuga, luego de que en un allanamiento se incautara un celular con un documento de pedido de asilo en Argentina. La apertura de los alegatos donde Jair Bolsonaro no estuvo presente por problemas de salud. El juez Alexandre de Moraes condenó los intentos del expresidente de solicitar la intervención de Donald Trump, actos que calificó de coacción y es un intento de obstrucción. La cercanía entre el presidente estadounidense y Bolsonaro llevó al líder republicano a calificar el juicio en contra de su aliado como una caza de brujas. Al mismo tiempo, Brasil se convirtió en uno de los países más afectados por la suba arancelaria de Washington, que aplicó tarifas del 50% a productos brasileños. É a primeira vez que eu vejo uma tentativa, de ingerência tão forte. Existem muitas discussões de se o motivo de fato dessas sanções dos Estados Unidos ao Brasil seriam de fato só relacionados ao processo, ou se os Estados Unidos não estejam aproveitando ali, que existem outros julgamentos de interesse dos Estados Unidos sendo julgados, como por exemplo da regulamentação das redes, e vários outros processos, e utilizando o processo de Bolsonaro como pretexto para esse tipo de sanção. La posible condena de Jair Bolsonaro deja a la derecha brasileña en una situación complicada, agravada por la prohibición del exmandatario de presentarse a cargos públicos hasta 2030 por un juicio relacionado con desinformación electoral. Mas está fácil de resolver. Basta a gente aprovar a anistia, basta o Bolsonaro poder estar constante das urnas nas eleições de 2026 para que possamos ter de verdade um processo eleitoral democrático no país.
A poco menos de un año de las elecciones presidenciales, en las que Lula da Silva intentará conseguir la reelección, el bolsonarismo ya comenzó a buscar un liderazgo alternativo. Ahora queda por verse cuál será la decisión del máximo tribunal y cómo afectará al mapa político de Brasil y de la región. Lo decíamos, fase final del juicio que se sigue al expresidente Bolsonaro. Semana próxima se conocerá el veredicto. Bueno, la expectativa está puesta justamente en los detalles de este veredicto. Recién lo comentábamos y se lo mostramos en este informe especial. Inclusive se habla de por lo menos 40 años de prisión o más. Bueno, a ver, Leticia, falta aún, lógicamente, una semana, pero todo indica que va a haber condena. Sí, así es. Se esperan las audiencias ya para el próximo Sí. miércoles, que ahí vamos a empezar a conocer cuál es también la decisión de los miembros de la Corte. Los delitos son varios, Sí. y como lo decías, Pablo, son, si llega a encontrar a Bolsonaro culpable, claro. serían más de 30 años, al menos, Sí. más de 30 años de cárcel, en algo que, bueno, varios análisis sostienen que puede llegar a darse, digamos, esa sentencia. Esto hay que esperar para los próximos días. Recordemos que la Corte lo está investigando, está llevando adelante este juicio en los delitos, decía, intento de golpe de Estado. Lo acusan a Jair Bolsonaro de liderar una organización que intentaba evitar que Lula da Silva asuma su nuevo gobierno, el gobierno. Recordemos que ellos compitieron en la elección y termina ganando Lula por un poquito, ¿no? En segunda vuelta. En el exactamente, por una diferencia muy menor, y muchos de los seguidores de Bolsonaro o el propio Bolsonaro que denunciaban fraude, ¿no? Bueno, en ese contexto, lo que lo acusan a Bolsonaro, por lo cual se lo investiga, tiene que ver con, por un lado, el intento de golpe, pero también lo que sostuvo la Fiscalía en su momento era un intento incluso de asesinato, ¿no? Algo que Bolsonaro niega y sostiene que tiene que ver con una persecución política. Un Bolsonaro que sigue teniendo además un apoyo, una base importante, digamos, de sus seguidores, en todo ese contexto en el cual es una probabilidad que reciba más de 30 años de cárcel, como lo mencionábamos recién. Lula da Silva sostuvo o pidió a sus seguidores que salgan a las calles. ¿Por qué les pide esto? Lo que dice es que existe la posibilidad de que en el Congreso, donde hay además mayoría conservadora, donde sabemos que depende mucho de los partidos, de lo que se conoce como el centrado o de centro derecha, que puedan llevar adelante o votar una amnistía en caso de que Bolsonaro sea hallado culpable, ¿no? Pero a ver, Leticia, este punto es muy importante lo que vos estás diciendo, ¿no? Esta amnistía llegaría como un proyecto a debatirse en el Congreso de Brasil. Así es, y que podría tener el aval, digamos, claro, ¿no? O sea, por supuesto podría aprobarse, eso es. Exactamente. Pero por supuesto hay que esperar primero cuál va a ser, para conocer la sentencia de la semana que viene, que sin dudas va a ser la noticia, una de las noticias internacionales en el país vecino, pero ya se empezaba a hablar de esta posibilidad de llevar adelante un proyecto en el cual no solo sería para Bolsonaro, sino también sería, porque además recordemos que también enfrentan este juicio otros exfuncionarios militares, algunos de ellos, digamos que formaban parte del gobierno, eso quiero decir, en los cuales, bueno, en este proyecto lo que se buscaría es una amnistía. Y en ese contexto fue que Lula salió a decir que no iba a permitir o que buscaba que eso no suceda, y por eso está convocando a las calles, algo que decíamos, Pablo, ¿no? Puede llegar a generar, o hay mucho temor, porque sigue teniendo una base sólida Bolsonaro, que de hecho se ha manifestado en otras ocasiones en las calles. Bueno, veremos primero, por supuesto, qué va a pasar, qué va a decidir efectivamente la justicia en todo esto que decíamos, ¿no? Las investigaciones se basan sobre todo en mensajes, en documentos, en, bueno, hay distintas, varias cuestiones que sostienen para investigarlo por estos delitos en los cuales, repito, podría llegar a ser sentenciado o encontrado culpable, pero bueno, también está otra veta que se abrió de la posibilidad, en ese caso, de una amnistía. Un Bolsonaro que además, recordemos, Pablo, está inhabilitado políticamente para presentarse en las próximas elecciones presidenciales por otra causa que tuvo que ver con una reunión que él mantuvo con embajadores, y lo que sostienen, o digamos el motivo por el cual la justicia lo inhabilitó políticamente, es porque dice que en esa reunión él puso en dudas el sistema electoral de Brasil. Por ese motivo lo inhabilitaron políticamente. Bueno, es un tema que vamos a seguir, por supuesto, todos los días, seguramente semana que viene ya hay novedades, va a ser el tema central en la edición de la próxima semana. Miércoles que viene se conoce entonces el veredicto.